Buenos días, queridos hermanos peruanos. Quería hacerles llegar este saludo desde Buenos Aires, Argentina, previo al comienzo del discurso, solamente para manifestarles mis respetos y mis más sinceras disculpas por no haber podido estar presente ante ustedes. Sé que no faltará oportunidad, así que solo les diré hasta muy pronto. Muchas gracias. Estimados hermanos peruanos, antes que nada quisiera agradecer a las autoridades del Instituto Libertador Ramón Castilla por darme la oportunidad de dirigirme a tan distinguido auditorio, en este día tan significativo para todos los peruanos y tan importante para mí. Lamentablemente un difícil momento familiar me impidió estar presente físicamente, por lo que agradezco de todo corazón se me permita hacerles llegar hoy mi mensaje por este medio. Hoy, 31 de agosto, conmemoramos en este lugar de trascendencia histórica y cultural el 215 aniversario del nacimiento del gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado. Me siento especialmente honrada de formar parte de este homenaje al hombre que con honor, honradez y patriotismo llegó a convertirse en el paradigma del orgullo de ser peruano. Es difícil para mí mantener una actitud imparcial al hablar de Castilla, pero no solo por el natural afecto familiar que siento desde mi niñez cuando solo podía entender el vínculo que nos unía, ya que no tenía la edad suficiente para comprender la semblanza de su personalidad. También se debe al sentimiento de orgullo y admiración profunda hacia el mariscal Castilla, que nace justamente con mis inicios en la lectura y la comprensión de los textos y relatos vinculados a su vida y obra. Fue mi padre, orgulloso de ser peruano y de llamarse también Ramón Castilla, quien puso en mis manos el primer documento relacionado al mariscal y que sembró en mí la curiosidad de conocer más sobre su extraordinaria vida. Con los años comprendí que su intención al hacer eso fue la de no influenciar mi opinión hablándome de la suya. Sabía que de todos modos terminaría siendo la misma. En su biblioteca personal pude encontrar una gran cantidad de bibliografía y artículos periodísticos reunidos por él a través de los años, y que resumían su deseo de perpetuar la herencia de un apellido no solo ilustre, sino también digno de ser honrado. Cuanto más me interiorizaba en la lectura de esos documentos en los que se relataban y muchas veces se analizaban sucesos de su vida por escritores, historiadores, investigadores, periodistas, etc., contemporáneos o no, mayor era mi reconocimiento y apreciación de las innegables cualidades de este hombre ejemplar. Pude confirmar, a medida que profundizaba mi lectura, que ni siquiera las críticas de quienes intentaban menoscabar sus logros, remarcando su carácter campechano o sus modales de cierta rudeza, pudieron jamás disminuir su grandeza o desmentir su peruanidad, ya que fue admirable su lucha contra quienes fomentaban o permitían que intereses ajenos al bienestar de los peruanos dirigieran el futuro del país. Por eso sé que mi subjetividad no hará más que reforzar la imagen de grandeza que este hombre de notable visión supo grabar en el corazón de sus compatriotas al formar parte de la historia republicana del Perú, pasando a la posteridad como símbolo del esfuerzo, sacrificio y amor incondicional a la patria. Conocer su historia, en definitiva, terminó siendo para mí la necesidad de adentrarme en el pasado para conocer mejor mi presente, mi identidad, porque la identidad es justamente eso, la historia, nuestra historia. ¿Y cuál es la finalidad de conocer la historia si no va a enseñarnos a mejorar nuestras elecciones presentes y a involucrarnos y comprometernos con nuestras elecciones futuras? ¿Cuál es la finalidad de estudiar desde pequeños los sucesos históricos de la humanidad, aprendiendo datos de personajes, fechas y lugares
si no vamos a conocer y entender las causas que los originaron y los resultados y consecuencias de esas acciones, muchas veces heroicas. ¿Y qué mejor homenaje podemos rendirle a nuestros héroes que el de perpetuar y emular sus enseñanzas y ejemplos de vida en nuestras propias vidas, recordando los sacrificios y esfuerzos realizados por la patria sin ningún tipo de condicionamiento o cavilación? En lo personal, considero que esa es la esencia de conocer la historia y el objetivo al enseñarla a nuestros hijos, futuros ciudadanos que formarán parte de la vida política y social de un país y que aprenderán a valorar esas enseñanzas observando nuestro propio comportamiento como primer ejemplo a seguir. Por eso, para Castilla mi eterno agradecimiento por el orgullo de llevar este apellido, sabiendo además que siempre podré encontrar en sus actos alguno que oriente e impulse los míos cuando más lo necesite, recordándome con su ejemplo que no habrá mérito en lo obtenido sin respeto por las propias convicciones. Y Castilla era un hombre de férreas convicciones. Abogando por la libertad, la justicia y la ley, luchando contra la tiranía, la inmoralidad y el desorden. Fue excepcionalmente valiente en los campos de batalla y también luchando contra las prepotencias y arbitrariedades que pudieran desestabilizar la democracia y la Constitución Nacional. Intuitivo por naturaleza, tenía la particularidad de conocer el interior de los hombres, por lo que con él no valían los fingimientos ni las maniobras de oportunistas o intrigantes. De mirada curiosa y penetrante y con un tono de voz acostumbrada a dar órdenes, sabía cómo aplicarle un toque de ironía a ambas cuando deseaba poner en evidencia a estos personajes. Considerado por algunos hombre peligroso por su fuerza, honradez y capacidad, Castilla tuvo que lidiar con la mediocridad de quienes no compartían su fervor patriótico por la unificación pacífica y próspera de su amado Perú. Inteligente, lacónico en sus palabras y de decisiones rápidas, no era amigo de adulaciones o cavilaciones, sino más bien gustaba de las acciones resolutivas y prácticas. Particularmente hábil para resolver situaciones difíciles y azarosas, jamás evadía sus responsabilidades. Desde sus inicios en la vida militar, demostró superación y sacrificio en los campos de batalla y voluntad y energía indomables en todas sus acciones castrenses. Sobresalió en el arma de caballería y en el adiestramiento de los reclutas, haciendo de ellos excelentes soldados preparados para el combate, ya que era capaz de contagiarles la valentía y la convicción moral necesaria si debían entregar la vida para defender su patria. Su espíritu luchador y fortaleza de carácter fueron los artífices de la increíble y conocida travesía que emprendió a fines de 1817, con solo 21 años de edad, desde Río de Janeiro hasta Lima, a través de la selva del Mato Grosso, cruzando ríos caudalosos, zonas de densa vegetación y de altas montañas, soportando las inclemencias del tiempo y los riesgos de recorrer lugares totalmente desconocidos. Esta experiencia templó aún más su ya voluntarioso espíritu, y conocer los pueblos que habitaban tan vasto territorio americano acrecentó su deseo de integrarse definitivamente en la lucha emancipadora. Desde ese momento y hasta el final de su vida, jamás dejó de ser protagonista de la historia política y económica de un país que gracias a la acción de este hombre notable se transformó en una nación institucionalmente ordenada, progresista, unida y libre. De Castilla se dijo que la vida práctica había sido su escuela y que en su vida, llena de vicisitudes, había acumulado toda la soledad necesaria para ser un hombre público. Y desde su aparición en la vida pública del país, en una época dura de una tremenda lucha por el poder,
Castilla siempre supo mantener sus ideales de patriotismo y soberanía nacional alejados de las influencias de recompensas y honores que buscaran dirigir su brazo hacia otros objetivos. Fue un hombre de una constancia y voluntad innegables, que le permitieron forjar su destino de gobernante durante 12 años, haciéndose cargo de un país desolado por las guerras. Su desempeño como presidente estaba asignado por su amor a la patria y en su prosperidad, por lo que sus acciones de gobierno estaban dirigidas a lograr el bienestar de su pueblo bajo esas premisas, respetando la Constitución, la voluntad popular y la libertad de expresión. Pacifista, justiciero y con un alto grado de sensibilidad social, luchó hasta obtener la abolición del tributo indígena y de la esclavitud de los negros, aun cuando en ese entonces esta medida era considerada inapropiada para el buen funcionamiento de la economía del país. Visionario e innovador, supo de la importancia de asegurar la democracia y las instituciones, fomentando la educación, el cumplimiento de las leyes y la reestructuración y fortificación del ejército y la fuerza naval. Fundó el servicio diplomático, organizó el Consejo de Ministros, ordenó redactar el primer Código Civil y Penal, estableció el presupuesto y promulgó la Constitución de mayor vigencia en la historia del Perú, de 1860 a 1920. Luchador incansable del progreso, impulsó la construcción del ferrocarril entre Lima y el Callao, el alumbrado público a gas, la instalación del agua potable, la construcción del primer mercado central de Lima y de la penitenciaría de Lima. Se inauguraron las primeras líneas telegráficas y se reorganizó el correo. Se construyeron hospitales, colegios, iglesias, caminos y puentes y se impulsó el desarrollo en gran escala de la explotación del guano y del salitre. Castilla hizo mucho más de lo que me es posible hoy mencionar en estas líneas. Su desempeño fue tan benéfico para su país como ciertamente no lo había sido nunca. En su época como gobernante, el Perú alcanzó tal grandeza y bienestar que llegó a ser una de las repúblicas más fuertes y respetadas del continente. Y 50 de los 70 años que duró su vida los entregó a su país con ese deseo en su corazón. Mucho se le debe a este soldado de la ley, como lo llamó Manuel Mujica Gallo en su libro, o al Taita Castilla, como lo bautizó el corazón de un pueblo que lo amaba y respetaba por sus innegables valores. Y la mejor manera de retribuir su legado será aprendiendo de su ejemplo y tratando de ser dignos de tanto sacrificio y abnegación por la prosperidad de su amado Perú. Porque no debería ser en vano la lucha de un hombre que antepuso su amor a la patria, viviendo toda clase de peligros y soportando encarcelaciones, injurias y represalias de sus enemigos, cuando pudo elegir un destino más apacible y una vida menos sacrificada. No debe ser inútil el esfuerzo de un hombre que siguió siendo fiel a sus principios a pesar de lo difícil que le resultó muchas veces mantener sus convicciones. No se debe olvidar que este hombre llegó al final de su vida mientras peleaba una última batalla en el mismo desierto que lo vio nacer, y que a punto de morir en brazos de su sobrino Eugenio, fue su último deseo que Dios le concediera unas horas más de vida para hacer la felicidad de su nación. No es justo olvidar que existieron hombres como Ramón Castilla que lo entregaron todo por su país, que arriesgaron su vida, dejaron a sus familias, perdieron a sus amigos y ganaron muchos enemigos, pasaron hambre, frío y dolor y aún así no abandonaron sus ideales. Muchos de ellos como Castilla murieron pobres y enfermos, y a pesar de todo por lo que pasaron, increíblemente imploraban a Dios por vivir un poco más para seguir en la lucha. Y uno se pregunta, ¿qué clase de hombres eran estos? Y si nosotros logramos mantener esos ejemplos en nuestra memoria cada vez que debamos ejercer nuestra función de ciudadanos,
seguramente tendremos el valor y el impulso necesarios para cumplirla, y podremos sentir que estamos honrando sus vidas. Porque así como mi papá me enseñó desde pequeña a conocer la obra de mi tío tatarabuelo, así deberíamos enseñarles a nuestros hijos que la libertad que viven hoy la consiguieron hombres como el Mariscal Castilla, y que será su tarea y la de las generaciones que le sigan mantenerla y respetarla. Por supuesto que no significa que les resultará fácil, pero si sabemos transmitirles y grabarles en sus corazones la imagen de estos hombres que como el Mariscal Ramón Castilla lo dieron todo por un noble ideal, habremos sembrado una semilla que dará sus frutos sin lugar a dudas, y será el mejor homenaje que podamos rendir a su memoria. Para finalizar, me gustaría leerles un poema de Carlos Augusto Salaverry que refleja mi sentir, y estoy segura que el de muchos más. Fórjele Dios de acero templado a contrastar el choque de la guerra. Áspero, duro, indómito soldado, luchó por la ambición de ser llorado. La más bella guirnalda de la tierra, sombra ilustre, de América recibe eterno el lauro que tu nombre adquiere. Ella, en el libro de su historia escribe: quien vive por su patria, nada vive. Quien muere por su patria, nunca muere. Muchas gracias.